Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un aspecto fundamental del derecho financiero y tributario, que son los ingresos y gastos públicos. Este es el primer vídeo de la lista de reproducción sobre derecho financiero y tributario de este canal, Economista y Jurista. ¿Cuáles son las cosas que vamos a estudiar en este vídeo? Pues primero, el objeto de estudio del derecho financiero. Luego, ¿qué son los ingresos públicos? ¿Qué son los gastos públicos? Y dentro de los propios ingresos públicos vamos a diferenciar ingresos públicos de derecho público e ingresos públicos de derecho privado. Entonces, en primer lugar, los ingresos públicos, concepto y clases. Pues en primer lugar hay que tener en cuenta que el objeto de estudio del derecho financiero en general son las normas jurídicas reguladoras de los ingresos y de los gastos de los entes públicos. Entonces, tenemos ingresos públicos, en primer lugar, que son los que estamos mirando, y después veremos los gastos públicos. En cuanto a los ingresos públicos, ¿qué son los ingresos públicos? ¿Qué definición podemos darle? Pues podemos decir que son las entradas de dinero en el patrimonio de los entes públicos con el fin de allegar recursos para la cobertura de sus gastos. Cuando lo calificamos como públicos, nos estamos refiriendo a la naturaleza jurídica del ente que los percibe y no a la naturaleza jurídica del título de adquisición. O sea, son públicos porque los recibe un ente público. Podemos poner un ejemplo, ¿no? Pues las rentas que obtiene el ente público de un local que alquila el ente público, pues es un ingreso público, pero se rige por normas de derecho privado, por lo que las rentas de los locales se rigen por el derecho privado. Entonces, ¿qué son los ingresos públicos de derecho público? Que son diferentes a los ingresos públicos de derecho privado. Pues estos ingresos públicos de derecho público consisten en que la Administración obtiene estos ingresos públicos investida de facultades exorbitantes, la autotutela, por las cuales sus actos gozan de presunción iuris tantum de legalidad. Es decir, se presume que el acto del ente público es legal, que es conforme a derecho, y si alguien considera que no lo es, lo debe recurrir. Y además pueden ser ejecutados por la propia Administración sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia, es decir, no necesita acudir al juez para demostrar que es conforme a derecho. Es decir, en definitiva, los ingresos públicos de derecho público es cuando la Administración obtiene estos ingresos públicos investida de facultades exorbitantes por las cuales sus actos gozan de presunción iuris tantum de legalidad y pueden ser ejecutados por la propia Administración sin necesidad de acudir a los tribunales de justicia. En la pantalla podemos ver un pequeño cuadro en donde se muestra el ordenamiento jurídico financiero identificando cuatro categorías diferentes dentro de los ingresos públicos de derecho público. ¿Cuáles son estas cuatro categorías? Es decir, tenemos cuatro categorías distintas de ingresos públicos de derecho público, que son los tributos, las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias, los precios públicos y la deuda pública. Entonces, los tributos son los más importantes y los demás tienen una importancia menor y la deuda pública sería la segunda más importante. Y luego podemos preguntarnos, ¿son tributos? ¿Son prestaciones tributarias? Pues por la propia pregunta, los tributos sí que son tributos y el resto son más diferentes, no son tributos. Son ingresos públicos de derecho público, pero son algo distinto de los propios tributos. Y después, ¿forman parte del derecho tributario? Pues el único que se dedica y que forma parte del derecho tributario son los tributos. El resto no forma parte del derecho tributario. Podemos decir sobre si son tributos o prestaciones tributarias, pues podemos decir que aquellos que sí que son prestaciones tributarias deben respetar los principios tributarios y los principios constitucionales tributarios. Los que no lo son, no lo deben respetar. Y luego, a mayores, en cuanto a la deuda pública, habría que mencionar que, según el artículo 92 de la Ley General de los Presupuestos, para la del Estado constituye deuda del Estado. O sea, sobre este artículo 92 que estamos diciendo, ¿qué es deuda del Estado? Pues es el conjunto de capitales tomados a préstamo por el Estado mediante emisión pública, concertación de operaciones de crédito, subrogación en la posición deudora de un tercero o, en general, mediante cualquier otra operación financiera del Estado con destino a financiar los gastos del Estado o a constituir posiciones activas de tesorería. Esto es lo que entiende el artículo 92 de la Ley General de los Presupuestos para el Estado como deuda del Estado, esta definición que acabo de decir. Entonces, la mayor parte de la doctrina considera que la naturaleza jurídica de la deuda pública es la del contrato de préstamo. Y luego la deuda pública, según Palaotaboada, nos dice que la deuda pública es igual al ingreso público actual, por lo tanto es el gasto público futuro.
Entonces, por un lado, proporciona un ingreso a los entes públicos emisores, pero por otro lado comporta un gasto, puesto que, como cualquier otra operación de préstamo, el ente público tiene la obligación de devolver el capital que se le ha prestado, así como abonar los intereses correspondientes. Si seguimos con la presentación, ahora pasamos a los ingresos públicos de derecho privado. Antes hemos visto los ingresos públicos de derecho público, pues ahora los ingresos públicos de derecho privado. Y aquí la Administración obtiene estos ingresos sin estar investida de esas facultades exorbitantes, por lo que actúa en un plano jurídico de igualdad con los particulares que le proporcionan tales ingresos, es decir, actúa en régimen de igualdad. Por ejemplo, si no le pagan, pues tiene que ir a un tribunal, si la Administración no le paga o no recibe estos ingresos, lo que tiene que hacer es ir a un tribunal a decir que tiene derecho a cobrar esa cantidad, ir a los tribunales a que se ejecute ese crédito. ¿Por qué? Porque no tiene esas facultades exorbitantes que sí que tiene en cuanto a los ingresos públicos de derecho público. Estos son de derecho privado, entonces acude a los tribunales. En esta categoría se incluyen los rendimientos de los bienes patrimoniales, esto es, de aquellos bienes del patrimonio de los entes públicos que no tengan carácter demanial. ¿Son demaniales cuáles? Los bienes de dominio público. Incluidas también las participaciones, por ejemplo las acciones, de los entes públicos en empresas públicas o privadas que están sujetas a las normas del derecho privado. Se caracterizan porque su obtención no es fruto actualmente de una actividad de los entes públicos dirigida directa o regularmente a su consecución, sino que está orientada al logro de otros fines distintos. Con carácter general, por lo tanto, las normas jurídicas reguladoras de estos ingresos o derechos de naturaleza privada no conciernen en sus aspectos sustantivos al derecho financiero, como pone de manifiesto el artículo 19.1 o apartado primero de la Ley General Presupuestaria, según el cual su efectividad se llevará a cabo con sujeción a las normas y procedimientos de derecho privado. Entonces, interesan al derecho financiero solo las normas que regulan la gestión de los ingresos públicos de derecho privado, una vez que se han generado estos ingresos, esto es, una vez que la Administración tiene derecho a cobrarlos y a incorporarlos en su presupuesto. Algo semejante sucede con el producto de las sanciones pecuniarias o multas, porque no persigue la obtención de ingresos por el ente público, sino la represión y corrección de conductas antijurídicas. Pero, una vez que se generan tales ingresos, se gestionan como los demás de naturaleza jurídico-pública. Finalmente, vemos brevemente qué son los gastos públicos. Después de haber visto los ingresos, gastos públicos. Los gastos públicos son las salidas de fondos del patrimonio de un ente público con la finalidad de satisfacer las necesidades económicas de carácter público que le compete atender. La ordenación jurídica del gasto público se identifica en gran medida con el derecho presupuestario, ya que el gasto público tiene como eje jurídico el presupuesto, donde se plasman las decisiones sobre el destino de los referidos gastos. Es posible concluir, por tanto, que las dos grandes ramas que integran el derecho financiero son primero, el derecho tributario y después el derecho presupuestario. Muchas gracias y hasta aquí el vídeo de hoy.